Buenos días. Hola. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Viri, Muy bien, gracias. ¿qué tal su fin? Hola, buenos días. Cuéntenme qué hicieron tu fin de semana. Presúmanme. Dormir y ya. ¿Quién fuera tú? Sí, porque usted es maestra. Pues porque yo no dormí. ¿Y qué estuvo haciendo? ¿Qué estuve haciendo? Rompí mi cuarentena, tengo que admitir. Así que ahorita estoy Jesucristo bendito. en otra locación, como pueden ver, diferente a la normal. Por suerte donde me vine no hay tantos coronavirus, nada más hay 5. Hasta ahorita. Ah, bueno. No, Hasta ahorita nomás. Hasta ahorita. Ay, Eh, pues que así sí, ¿Mandé? que así siga en 5. No más, poquitos, casi nada. Ajá. Y estuve preparando clases para los de cuarto, para los de tercero, y para ustedes. Ay, gracias. Tuve que revisar los cultivos que hicimos que hice con los de tercero. Pues sí, estuve ocupadilla. Híjole. No, pues. Miren, ya casi terminamos, es lo bueno. Ya, nos falta nada más esta semana y la otra y ya. Su examen ordinario y ya son libres. Si es, Ay, qué ¿qué pasa? Nada, no, pues, se van a pasar, no se asusten. ¿sí? Nada más estudien, lean, Dios por la oiga. favor. Dios la escuche. Bueno, el día de hoy vamos a ver como tal casos clínicos de lo que fue el tema de la genética del cáncer. Ya en las clases pasadas vimos pues, que el cáncer es una enfermedad que puede darse de alguna forma espontánea, como en la mayoría de la población, o que puede tener ya un antecedente genético. Cuando tiene los cánceres que se dan por un antecedente genético o que son de herencia, digamos, familiar, pues no son, digamos, los más comunes. Realmente la mayoría de los cánceres son espontáneos. De hecho, los cánceres que se originan de forma genética son solamente el 5% contra el 95% de los espontáneos que se dan en toda la población. Ahora, Viri, dime qué factores te harían pensar que se trata de un cáncer genético y no de un cáncer, digamos, espontáneo. ¿Qué se te ocurre? ¿O alguien que quiera participar? Pues me imagino que es por la herencia bueno, es como por herencia, ¿no? Ajá, pero tú, no sé, de tu paciente que te llega a consulta, ¿qué es lo que le preguntarías? ¿Qué es lo que tú te harías sospechar de tu paciente que se trata de herencia y no de algo espontáneo? Que, bueno, que La si clínica. es de herencia, le preguntaría, bueno, no, obviamente no al paciente porque el paciente no sabría como la diferencia, pero sí, si alguno de sus familiares o alguno de sus tías o, no sé, abuelos o que él sepa si tuvieron como cáncer, pero bueno, eso ya nos daría como un poquito más como para poder saber si es genético o no. Bueno, normalmente cuando ustedes entraran a la escuela o van a pedir un certificado médico, no sé si se han fijado que les preguntan como sus antecedentes familiares, Ujú. que si han tenido cáncer en la familia, diabetes, no sé, colesterol, infartos, pues Los todo de ese tipo de sangre. cosas. Ajá, toda la historia clínica.
Pues en base a esa historia clínica hacen como un seguimiento de posiblemente lo que pueda, digamos, padecer, lo que puedan padecer en algún futuro, estando tal vez en la escuela. Es algo similar a lo que se hace en estos casos. Generalmente los casos de cáncer, pues digamos de forma hereditaria, hay un antecedente en el cual, digamos, o todas las mujeres de la familia han tenido algún tipo de cáncer, o todos los hombres de la familia han tenido algún otro tipo de cáncer. A veces, normalmente, es el mismo tipo de cáncer. Puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, o a veces puede ser inclusive un cáncer de diferentes tipos, pero siempre hay como el antecedente de una rama. En base a esta premisa, pues vimos en la clase pasada un síndrome que se llamaba el síndrome de Li-Fraumeni, que básicamente, no lo encuentro, este, en el cual pues hay una mutación en lo que es el cromosoma 17, en el gen que suprime tumores P53. Este síndrome como tal, si se acuerdan, lo que provoca es que los pacientes a muy temprana edad empiezan a tener muchos tumores en diferentes partes del cuerpo. O sea, que empiezan a tener cáncer en todo el cuerpo, básicamente. Puede que empiece a lo mejor con un cáncer, digamos, de piel simple, se lo quitan. A los 2 años se empieza con un cáncer de colon, le aparece en el colon, se lo quitan. Y luego al año y medio le aparece otra vez el cáncer, pero en las mamas ahora. Y así consecutivamente se la van llevando, van apareciendo tumor tras tumor tras tumor. Entonces, básicamente, pues se debe a este tipo a la mutación del P53. Este gen, normalmente cuando está sano, se encarga de lo que es suprimir o de reparar, digamos, los errores genéticos. Básicamente de evitar que aparezcan tumores. Cuando está dañado, pues obviamente no puede hacer su función normal, no puede hacer su función correcta y pues cuando aparecen los tumores. Normalmente, pues la herencia obviamente es el principal factor para que una persona pueda heredarlo. Hay personas que, por ejemplo, como en este árbol familiar, vemos que los descendientes principales pues ya murieron. Aquí obviamente nos dice que la mujer o la abuelita tuvo un cáncer bilateral de busto, o sea, a los 40 años. Después, ellos tuvieron 3 hijos y las 2 chicas o las 2 mujeres que tuvieron de descendencia también tuvieron cáncer, una en lo que es el seno y un osteosarcoma posteriormente, y una persona murió de cáncer gástrico. Esta persona como tal, pues no murió, pero pues se tiene aquí el antecedente que tuvo 2 cánceres. Después, esta pareja tuvo otra persona y aquí una de las hijas también tuvo cáncer de estómago. Entonces, si se fijan, viene como de pues la línea materna, básicamente toda la línea materna. Generalmente son tumores específicos los que van apareciendo. Pueden ser osteosarcomas, tumores cerebrales, pueden aparecer cáncer en las mamas, leucemia, y los tumores más atípicos o que no son tan normales que aparezcan en estos casos son pues el melanoma, el cáncer de estómago, el colon, tumores en el páncreas, etcétera, etcétera. Y pues ya saben, el diagnóstico de cualquier cáncer básicamente es el mismo, es pues laboratorio, gabinete, solamente que en este caso, por eso les preguntaba, ¿qué es lo que ustedes tomarían pues en cuenta para poder determinar que se trata de un cáncer de mama o un cáncer familiar? El antecedente familiar o la historia clínica familiar. Se le pregunta siempre a los pacientes este tipo de antecedentes y normalmente recuerden que el paciente es la persona que les va a dar como tal la información que ustedes necesitan para poder hacer su diagnóstico. Entonces, es por eso que a veces insistan con los pacientes que hagan memoria, que no les mientan, porque una mentira o en base a todo eso puede llevarlos a un mal diagnóstico. Cuando pasa cuando se determina que es un cáncer, digamos, familiar, se hace también un cariotipo.
Se puede hacer un cariotipo, en este caso, para ver, por ejemplo, si se trata de una mutación en algún cromosoma, es decir, que falte alguna parte del cromosoma, que esté duplicado, etcétera, etcétera. O también se puede hacer como tal una secuenciación a través de una PCR y finalmente, pues los estudios histopatológicos. Tratamiento, pues ya saben, el que todos conocemos, cirugía, radioterapia, quimioterapia, etcétera, etcétera. Ahora, en nuestro primer caso clínico, vemos que tenemos a un paciente de 2 años y 7 meses, básicamente un bebé, en los plexos coroideos, recibiendo 4 ciclos de quimioterapia. Se realiza una intervención quirúrgica resecando el 100% y se aplican 9 ciclos de quimioterapia adyuvante posteriores a estos 4 ciclos previos. A los 4 años, porque aparentemente pues el bebé ya se curó con este tratamiento, a los 4 años presenta, perdón, a los 4 años presenta una lesión cutánea pigmentada o un lunar sospechoso, el cual se denomina nevo de Spinks, y se reseca completamente. El nevo como tal es un precáncer, por así decirlo, en lo que es el melanoma. 15 días previos a su ingreso al hospitalario, el ilíaco izquierdo o la cresta ilíaca izquierda se identifica una lesión lítica permanente con bordes mal definidos. Se hizo una reacción perióstica discontinua y se tomó una tomografía axial para localizar como tal la afección y se encontró un nódulo metastático en los lóbulos pulmonares también. Es decir, un cáncer que se originó en lo que es la espina ilíaca, hizo metástasis y se fue a lo que son los lóbulos pulmonares. La biopsia por aspiración reportó células malignas y la formación de un osteoide diagnosticado como sarcoma osteogénico de ilíaco izquierdo. Los padres del paciente no aceptaron tratamiento oncológico ni quirúrgico, presentando deterioro progresivo y finalmente la muerte del paciente a los 5 meses de diagnóstico. Ok. Aquí, chicos, ¿qué pueden ver en este caso de curioso? Díganme. Analícenlo y díganme qué podemos ver en este caso de curioso. Todo lo que a ustedes se les ocurra. Pues bueno, yo digo que hasta abajo dice antecedentes, abuelo materno de 44 años, de edad presenta eso, lo del melanoma. Bueno, yo creo que es importante porque ahí es como nos está diciendo que, bueno, tiene antecedentes de familia con cáncer, ¿no? Ujú. Entonces puede ser genético. Ok. Vemos aquí en los antecedentes, primero que hay, obviamente, como dijo Viri, cáncer en la familia. El abuelo tuvo un melanoma. Aquí también vemos que el niño presentó un premelanoma, que es un nevo de Spinks. Después una tía tiene osteosarcoma, que es el mismo cáncer o el último cáncer que le dio al niño. Y tenemos también que, por lo tanto, se hizo un diagnóstico como tal que padece el síndrome de Li-Fraumeni por línea materna, ya que es abuelo materno y tía materna. Entonces, como tal, la mutación que heredó fue heredada, pues, de la madre, básicamente. La madre fue quien le heredó esta mutación. Ahora, aquí se fijan los padres como tal, no dieron un tratamiento, probablemente porque, pues, ya les dieron el diagnóstico como tal, porque a lo mejor ya saben que no se va a curar, que, pues,
si sobrevivía a este cáncer, tal vez posteriormente iba a regresar con otro aún más agresivo. Recuerden que el cáncer cuando regresa, siempre regresa todavía más agresivo que la primera vez. Entonces, Maestro, probablemente, mande. perdón, ¿qué es un Evo Spiz o Spit? Algo así. Ok, es como, ¿cómo te diré? Es como un lunar, básicamente. Sí. Esto es un nevo de spins. ¿Ok? Es como un lunar o un prelunar que puede originar un melanoma. Digamos, esta es la fase previa a que se origine un melanoma o un cáncer en los melanocitos. Los nevus como tal son como los lunares que comúnmente conocemos. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, bueno, estos fueron los estudios que le hicieron al niño. Básicamente hay metástasis en lo que son el cerebro. Aquí tenemos la metástasis. Aquí está el osteosarcoma. Aquí vemos la lesión principal. Y vemos aquí también que hay metástasis ya prácticamente. Entonces, pues el niño como tal, pues no tenía salvación. Y si se fijan, pues tuvo prácticamente 3 cáncer o 3 3 tumores que aparecieron a lo largo de su vida, que fue el de los plexos coroideos, el premelanoma y pues el osteosarcoma del ilíaco izquierdo. Entonces, como tal, pues no había mucho que hacer por esa persona, más que darle como tal los cuidados paliativos para que pues muriera sin tanto dolor. Y pues, obviamente, hay muchos casos de estos, pero por ejemplo aquí la pregunta es, ¿existiría alguna forma de prevenir el desarrollo de esta enfermedad, chicos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí, no? ¿Ustedes qué se imaginan? No hay preguntas erróneas, no hay preguntas correctas. Maestra, ¿no podría funcionar como lo que nos había dicho que en un caso que se quitaron los ovarios y las mamas como para prevenir el cáncer de mama? O sea que, bueno, es que a lo mejor la persona no sabía que tenía antecedentes, pero probablemente, bueno, yo digo que no sabía, porque pues los papás como que se veía como que estaban muy, no, no queremos esto para nuestro hijo y todo esto. Bueno, en este caso de clínico. Y bueno, yo digo que como que no optarían por esa opción. Ok, bueno, sí, No, Sandra, ¿vas a creo que decir? no. En este Bueno, es caso, que con el tipo de cáncer que se presenta, pues, te digo que por lo bueno, mismo de que es huesos en la piel. ajá, en este caso, chicos, como tal, se trata de un No. síndrome. Es un síndrome que es el síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, aquí el síndrome nos dice que va a presentar tumores, bueno, va a presentar tumor tras tumor tras tumor. Entonces, aquí no es solamente un solo tipo de cáncer, son muchos tipos de cáncer diferentes. Entonces, como tal, aquí en este síndrome, No se podría pues prevenir. no podemos prevenirlo, básicamente. Entonces, solamente podemos dar tratamiento una vez que ya está, pues, Se presente. presenta. Ajá, una vez que ya se presenta. Y pues, ¿cuál sería el abordaje familiar? Ujú. Pues todas las anteriores. Todos los anteriores. Hay que revisar el historial familiar, realizar estudios genéticos y obviamente dar tratamiento al paciente para el cáncer y preparación psicológica también para Ujú. lo que va a pasar, porque al final de cuentas la expectativa de vida de estas personas no es tan larga. Entonces, a veces es justo que una persona pues pueda decidir, ¿no? Porque si ya sabe que realmente no va a haber como mucho que hacer, puedes optar por pasarse la mitad de su vida en hospitales o la mitad de su vida
pues viviéndola lo más plenamente posible. Entonces, ahora sí que es complicado y tienen que darle como tal todas las opciones a la familia. O sea, pueden darle la opción de, sí, podemos tratarlo, podemos darle quimioterapia, pero pues va a pasar esto, a final de cuentas. O sea, hacerles saber realmente toda la verdad. Y ya en base a eso, pues que la familia y el paciente decidan. Ahora, ¿qué estudios genéticos pedirían? En este caso, hay que pedir una secuenciación genética y una PCR para ver como tal si PCR. encontramos la mutación en el cromosoma 17 en el gen P53. Diagnóstico, pues ya lo mencionó el caso, síndrome de Li-Fraumeni. Y en otros casos, ¿cuál sería el posible diagnóstico de la enfermedad? En otros casos. ¿Qué? Pues el El pronóstico pronóstico. para estos casos no es bueno. Generalmente, como les menciono, tienen una muerte prematura. Y obviamente, pues Oh, sí, sí. se hereda generalmente por una vía materna o por línea materna. Materna. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Yes. Ok, vamos a ver el siguiente caso. Dice, se presenta el caso clínico de una paciente de 21 años de edad, más o menos. O sea, hay que tener en cuenta, es una paciente pues joven, de su edad más o menos. Acudió a consulta de oncología por presentar un nódulo en la mama derecha. Aquí tenemos como tal la lesión. Esta es la lesión. En el examen físico hay un tumor en la mama derecha, en la mama izquierda está normal, en las regiones axilares de ambas mamas no se palpan anormalidades. La ecografía le mostró una lesión vascular, que sería prácticamente esta. Mide más o menos 3 centímetros de diámetro. La biopsia por aspiración y el estudio histopatológico inmunohistoquímico reveló la presencia de positiva con el receptor estrogénico y el receptor de progesterona positivo, que está la inmunohistoquímica. En histología, chicos, yo creo que ya tienen que haber visto más o menos cómo se leen estas laminillas, básicamente. Sí, A ver, explícame, Sandra, cómo se leen estas laminillas. híjole, se la debemos. Todavía no vemos muestras. ¿Cómo? Si ya vamos a terminar. ¿Cómo, Qué bárbaro, ¿no? Pues, ¿cómo? Si ni teníamos No, pruebas. pero pues es que sí es en A serio. gustote. Pues hay un montón de imágenes en internet como para que puedan ver muestras. O sea, pero bueno, les explico un poco. Sí. Básicamente la inmunohistoquímica lo que hace es usar anticuerpos para poder teñir, digamos, los tejidos. En este caso se usaron anticuerpos para los receptores de estrógeno y de progesterona, y esto indica que cuando se tiñen con esos anticuerpos, hay una célula maligna como tal para estos anticuerpos. Básicamente, si no se tiñera, si toda la laminilla estuviera de un solo color, el tejido estaría, digamos, pues sano, a menos para ese cáncer. Pero en este caso, como tal, tenemos una tinción pues bastante buena, lo que nos indica que pues aquí encontramos como tal las células malignas del cáncer, en lo que son estos puntitos pues cafés, y como tal pues nos da un positivo para el cáncer de mama. Entonces, bueno, se realizaron otros estudios adicionales, obviamente marcadores tumorales. Así es como se hace una aspiración por aguja. Se introduce una aguja y se aspira completamente. Y se diagnosticó con un carcinoma ductal invasivo en etapa 3, por lo que fue remitida a quimioterapia. Ahora,
¿Cuáles serían los genes involucrados en un melanoma familiar? ¿Cuál qué? ¿Cuáles son los genes involucrados en un melanoma familiar? P53. Sí, P53. El CDKN2A. Ay. Este es para el síndrome de Li-Fraumeni. ¿Ok? Esas van a- Ok. esas van a- Ay, ya me cargó la diapositiva. esas van a ser preguntas de examen, chicos, para que vayan estudiándolas, repasándolas. ¿Cuáles son los A genes ver, involucrados para un cáncer de mama hereditario, como es el caso de nuestra paciente? creo que era... Ah, caray. SR a la A. ¿Alguien La más? ¿Alguien menos? Yo digo que es la B, pero no me acuerdo. Así que quién sabe. ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Así que paso. A ver. No me arriesgo, no me arriesgo. La B. Los Ah, cánceres que entonces son me involucrados arriesgaba. Bueno, para el Me cáncer de arriesgaba, mama me arriesgaba. son el BRCA1 y el BRCA2. Estos genes, Maestra, mande, ¿y SR es el A que es? ya los vimos, ya los vimos sus genes y también son preguntas de examen, chicos. Los genes de aquí, o sea, del el SRI y el SOX9, son los genes involucrados en la diferenciación sexual genital. Es la de los ovarios, ¿no? Algo Am, así. pues, No me sí, acuerdo. de las gónadas, Ándele de las gónadas. Gracias. así es. Gracias, gracias. Tienen las diapositivas, chicos, o sea, de todos modos. Ok. ¿Qué recomendarías de forma preventiva para este paciente? Suponiendo que que ya tiene como tal el antecedente para estos genes, ¿qué recomendarías de forma, pues, preventiva? A ver, espere que no cargue la diapositiva, no puedo ver la respuesta. ah, O, a ver, ¿qué dicen las respuestas? Es que no cargue. Dice, ¿qué recomendarías de forma preventiva para este caso? Y Ah, quimioterapia, ¿no? O sea, con forma yo, preventiva. pues, de Recuerden, preventiva una mastectomía. Vámonos. Y se aplicaría no, la tampoco. mastectomía, ¿no? Vámonos con la Por 1. Angelina Jolie. Vámonos directos Pero yo digo bueno, que aquí se al ojo de gallo. hay que tener en cuenta, chicos, que es de forma preventiva. O sea, suponiendo que pues aún no le da cáncer. O sea, todavía no tiene cáncer, solamente tiene el antecedente de que puede dar o que de que no le va a dar. le Pues entonces sería la mastectomía, porque si fuera preventiva, pues no puedes dar un medicamento para algo que no sabes si va a existir o no. Pero la mastectomía es como para eliminar todo tipo de razón que pueda sí, haber pues, razón la mastectomía doble. Podría ser una Eh, mastectomía. Pero lo doble está raro porque es que no te da cáncer en lo que ya no tienes, entonces. Realmente la probabilidad de que te dé cáncer después en esta zona baja, si tenías un 80% de probabilidades, baja como a un 5% prácticamente. O sea, no se te quita completamente digamos, la probabilidad de que te dé, pero es mucho menos probable exactamente como dicen ustedes, que dé cáncer en una zona pues donde ya no está el tejido, a que dé en otra zona nueva. Ahora, con base a esto, vamos a ver un caso particular ahorita. Creo que ya todo el mundo conoce. ¿Cuál sería el pronóstico para el caso, chicos? Pues bueno, ¿no?
¿no? Pues en este caso va a ser reservado, porque No pues sé si como, ¿Por qué como reservado? tal, la paciente está en etapa 3, Hay probabilidad. hay probabilidad de que haya metástasis en etapa 4 y hay probabilidad de que pues se vaya reduciendo el tumor. Entonces es como Ok. pues reservado, no sabemos si vaya a evolucionar de forma favorable o de forma pues positiva, negativa, perdón. Ok, en base a esto, pues, el tratamiento sería primeramente, obviamente, la cirugía y pues prácticamente todas, quimioterapia, radiación, inmunoterapia. Ahora, en este caso La quimio. vamos a hablar de un caso muy particular que todo el mundo escuchamos cuando éramos jóvenes, que es acerca de la cirugía preventiva que se hizo pues, Angelique Jolie contra el cáncer de pechos y el cáncer de ovarios. Como tal, esta actriz, pues, tenía un antecedente familiar principalmente con su mamá, porque su mamá murió a edad joven de cáncer pues de mama. Prácticamente su mamá solamente conoció a su primer nieto y pues la señora murió joven. Y ella se hizo el estudio genético y dio positivo para pues los genes que provocan el cáncer de mama, el BRCA1 y el BRCA2. Posterior a esto, ella se realizó una doble mastectomía preventiva. Es decir, no tenía cáncer de mama, sin embargo, se quitó ambos senos y después se quitó los ovarios y el útero. ¿Ok? Ahorita les voy a poner unos videos, pero hay que tomar en cuenta que esta cirugía no solamente puede ser para las mujeres, también puede ser para los hombres. Hay también genes que están involucrados en lo que es el cáncer de testículos. Entonces, así como hay pues, cáncer de mama, hay cáncer de testículos y pues también de ovarios. Y también cáncer de mama en hombres. Entonces, vamos a decir que no hay como una diferenciación ahorita ya de a quién le da y a quién no le da. Déjenme, permítanme poquito. Ok. Bueno, antes de seguir con lo siguiente, voy a pedir que volvamos a entrar a la presentación para que no me corte como tal la clase a medio debate y podemos continuar, porfa. ¿Sí? Bye. Ahorita los ¿Qué? vuelvo. ¿Entonces ya se acabó? No, Bueno, No, hasta vamos mañana. a volver a entrar. vamos a volver a entrar. Ahorita los veo otra vez para que Ah, no se me corte ahorita porque ya se me va a cortar por el tiempo. bueno. Ahorita los veo. Continuemos, pues. Ahora, personalmente es pregunta pues personal para todos ustedes. ¿Ustedes qué recomendarían a sus pacientes? ¿Operarse o esperar? Operárselo luego. Vámonos. Personalmente, o sea, no hay ahorita una respuesta como tal equivocada. Operarse. Operarse. No se crea, que no se opere hasta que llegue el momento. No. Y que se meta cuchillos. ¿No? Bueno, Ok. claramente esta es una opinión personal. Gracias. Y ya. No, pues por eso está bien. Pero Sí. yo digo que Ajá. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos factores importantes. Si se fijan, no es tan, digamos, tan problemático el caso porque las personas pues ya son adultas, entonces técnicamente ya pueden como tal decidir. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante en genética, que es que el hecho de que tengas como tal un gen predispositorio o que te va a predecir algo, no necesariamente quiere decir que te va a dar ese algo. O sea, si se fijan en el caso de Angelina, prácticamente su probabilidad era del 80%. Sin embargo, había un 20% todavía de que no le pasara nada. Sin embargo, ella prefirió, mejor me los quito antes de que por si sí o por si no me pasa. Entonces, como tal, el hecho de que tengas el gen mutado no quiere decir que te vaya a dar algo al 100%.
No quiere decir que te va a dar como tal por ley. Hay muchos otros factores que pueden activar esos genes, sí es cierto, pero aquí es como tal un dilema, digamos, pues ya más que nada personal, porque pues ella como tal vivió, digamos, la muerte de su mamá y vio que pues a lo mejor pues sí le iba a dar a ella, y pues fue una decisión personal de ella, de quitarse los senos y después reconstruírselos. Ahora, en el caso personal de ustedes, ¿ustedes qué decisión tomarían? Las chicas se harían la mastectomía, los chicos se realizarían la orquiectomía, sí, Sí. no, ¿por qué? O sea, también podemos esperar, básicamente, si tenemos como tal el gen, podemos estarnos checando, digamos, cada 6 meses e ir previniendo cualquier cosa anormal que haya. Y a la primera cosa anormal, pues ahí sí ya podemos quitar todo antes de que se extienda. Pero vamos a lo mismo, o sea, antes o después. Pues yo creo que sería mejor antes, porque si esperas a que te dé, puede que, puede que regrese con más fuerza. Entonces, por si sí o por si no, mejor prevenir antes que lamentar. Además, en el caso de una mujer, creo que no es tan difícil que, bueno, si te retiran tus senos, no importa, pero vuelves a reconstruir. ¿Sí? Es que aquí hay un caso Ajá. un poco Además, importante, considerando que las la probabilidades de que cirugía te dé un de 80 contra un 20, Ok. pues sí. Luis Gerardo, dime. aquí hay un caso muy especial, que la cirugía de mastectomía pues no se puede tomar a la ligera y no está al alcance de todos los pacientes. O sea, imagínense, Angelina Jolie pues es actriz, tiene pues dinero, Ujú, posición, o sea, Bueno, tiene con qué hacer eso ujú, y tiene con qué hacerse una buena reconstrucción, pero aquí pónganse del lado de una paciente que es de escasos recursos y no tiene dinero para la reconstrucción. O sea, es el caso que pues unas personas son beneficiadas y otras personas no tanto. Así es que pues otras personas tienen que optar por el chequeo cada cierto tiempo, pero el problema aquí es que 6 meses es muy largo como para eso. Así es que en esos 6 meses se te puede desarrollar el cáncer hasta una etapa 3. O sea, es algo que puede suceder, que tú no vas a controlar y la paciente no va a saberlo, pero pues en este caso la paciente tiene que estar acudiendo a sus chequeos pues al tiempo que le corresponde para pues tratar de evitar eso. ujú. Exactamente, o sea, aquí es como, prácticamente aquí es como lanzar una moneda al aire. No podemos prevenirlo, no podemos, vamos a decir, diagnosticarlo, ni predecirlo tampoco. O sea, como nos puede dar, nos pueden también no dar. Y como dice Luis Gerardo, o sea, hay que tener en cuenta que pues es Angelina Jolie, o sea, ella tiene el dinero, tiene los medios, tiene La los doctores, capital, los recursos necesarios para poder hacer y deshacer. Pero la mayoría de la población efectivamente no tiene el acceso a esto. Y si alguien, por ejemplo, aquí en México, aparte hay que tener en cuenta dónde vive ella. Ella vive en un país de primer mundo. Aquí en México, potencia mundial. si alguien dice, me quiero quitar los senos porque me va a dar cáncer, porque ya sé que tengo el gen mutado, probablemente los doctores o los médicos van a decir, ¿por qué te los quieres quitar? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Porque así son, prácticamente así son los médicos. anyway. Entonces, Oh, bueno, más que por bioética, porque a final de cuentas creo que es si tú vas con un cirujano plástico y le dices, quíteme los senos, pues te los quita, o sea, básicamente te los quita. Pero aquí más que nada el dilema es, pues que es una cirugía, digamos, que es fuerte, o sea, no es como que, pues sí, no es algo así como que tú digas que tan fácil. Y aparte también es una cirugía que es de una recuperación pues traumática, porque es básicamente quitar una parte pues de tu cuerpo que en teoría está sana, o sea, que no necesita ningún que le quites pues nada. Entonces ahí entra un dilema un poco ya personal de las personas. Y aparte, vamos al caso de los chicos. Hacer una mastectomía como tal preventiva no te quita como tal la posibilidad, digamos, de tener hijos.
En el caso de los chicos, hacer una orquiectomía básicamente es quitar la posibilidad o básicamente es castrar a las personas. No es, ya no te permite tener hijos nunca más. Entonces, pues para una persona común y corriente, pues es algo que no se toma a la ligera. O sea, que sí hay que pensarlo como tal muchas, muchas, muchas veces. Y pues como dice Luis Gerardo, o sea, a veces el cáncer como tal en un gen mutado puede desarrollarse muy, muy rápidamente y a lo mejor en 6 meses, en una persona normal, puede que nada más llegue a etapa, no sé, etapa 1, etapa 2, pero a lo mejor en una persona con el gen mutado puede llegar incluso hasta etapa 3 o 4. Entonces, es complicado, es una decisión que pues cada quien tiene que decidir en base a sus posibilidades, en base a lo que considere mejor para sí mismo, pero como médicos como tal, la responsabilidad de ustedes es presentarle todas las opciones al paciente y que pues él elija, básicamente. O sea, el paciente es al final el que va a elegir cuál va a ser su tratamiento pues, preventivo en este caso. ¿Ok? Voy a dejar como tal un foro en Edmodo y en Classroom para que escriban cada uno de ustedes su respuesta pues personal en base a lo que ustedes mismos considerarían pues para ustedes. O sea, sin que tomen en cuenta tal vez lo que yo les diga o lo que alguien más les diga. O sea, ustedes personalmente, ¿qué harían? ¿Ok? El último caso que veremos básicamente va a ser el de un paciente de sexo masculino de 40 años con 2 hijas. Ambas tienen 3 y 6 meses respectivamente. Es asintomático, no tiene síntomas, es de origen holandés, pero vive pues en Chile. Tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, cáncer de endometrio y melanoma por línea materna. Aquí tenemos ya la línea. La madre en Holanda se realizó un estudio genético para la búsqueda de la mutación del gen MLH1 responsable del cáncer de colon no polipótico o que no tiene pólipos. Siendo detectada una mutación 80C en el gen, bueno, en la parte del ADN 806, hay un cambio de citosina por guanina. Básicamente, en la secuenciación genética que nosotros haríamos, veríamos que en la sección 806, la citosina está cambiada por la guanina, generando un codón de terminación y provocando una proteína trunca. Hay una mutación como tal. El paciente consultó al servicio para realizarse el estudio en búsqueda de la mutación. Se extrajo una muestra de ADN de sangre y se envió pues a analizar. Aquí tenemos como tal el antecedente familiar. Tenemos aquí el primer antecedente de cáncer de colon. Tenemos aquí a la línea materna por cáncer de colon y endometrio. Y aquí tenemos al paciente como tal. Es un paciente que hasta el momento, pues, dice que no es portador. ¿Recomendaría cirugía preventiva en este caso, chicos? ¿Recomendarían cirugía preventiva en este caso? Sí, Pues no, porque es en sí. No. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Pues, El paciente no es portador del gen. Sí. No sé ni dónde están en la diapositiva, no me deja verlo. Bueno, y de todos modos voy a A ver, subirla. muévale para que eso. Ya, carga, ay. El paciente no es portador del gen. A pesar de que tiene como tal su línea materna, pues a él no le tocó la mutación. O sea, la mutación la tiene su mamá y su abuela, pero a él no la tiene.
Entonces, como tal, pues aquí, pues no, o sea, como No es para qué. necesario. Ahora, ¿qué herramientas usarías para predecir la probabilidad de una herencia por cáncer, chicos? En todas las que ya hemos visto a lo largo del curso, ¿qué herramientas pueden utilizar ustedes como para predecir un posible cáncer familiar? Pues lo primordial de la historia familiar y pues, los estudios genéticos, si se sospecha. Pueden usar prácticamente todas, inclusive hasta los cuadros de Punnett, como para predecir la probabilidad de. Pero principalmente, como dices, es el historial familiar y pues los estudios genéticos. Ahora, pregunta que no viene al caso, pero solamente a manera de repaso. ¿En cuál cromosoma se presenta la mutación para el síndrome de Li-Fraumeni? Es casi con lo que iniciamos esta clase. 17. 17. Que no se les olvide que es pregunta también de examen. Y ahora, Pregunta de examen. ¿qué tipo de mutación es la que se presenta en este caso? Y vimos que es ¿Cómo? ¿qué tipo de mutación es esta? Es un cambio de citosina por guanina. ¿Qué tipo de mutación es? Locación, translocación. Ahí no dice No, translocación. es una. A ver, es que no me cargan las respuestas, no me Se acuerdo cambia. cómo. Sí, le Creo ponen que es las la respuestas. Una sustitución. transición, Pero pues. transversión, deleción o duplicación. No, transversión. Citosina y guanina, ¿qué son? ¿Purinas o pirimidinas? Es casi de los primeros. Pirimidas. Pirimidas. ¿Mandé? Pirimidas. Entonces, ¿qué sería? Las dos son pirimidinas. Entonces, es Ajá. que una transición, una transversión, una deleción, una duplicación. No, está la sustitución entre las respuestas que no me cargan. ¿Cómo se llama cuando se cambia una pirimidina por una pirimidina o una Cuando se- purina? Cuando se cambia una pirimidina por otra pirimidina o una purina por otra purina. ¿Transición? Transversión. Una Sí, transición. transición. Una transversión es cuando se cambia una purina por una pirimidina. Es decir, por otra base nitrogenada completamente distinta. Son preguntas básicas, chicos. Ok. El caso No, ya el ordinario. Vámonos. en el ordinario les voy a preguntar. Ahora, ¿cómo abordarían este caso, chicos? Pregunta abierta. ¿Cómo que? ¿Cómo abordarían este último caso? ¿Cuáles son las opciones? Sí, por dos. No tiene, Reservado o algo así, ¿no? no tiene el ¿No gen tenemos mutado. opción? No tiene el gen mutado No. y tampoco tiene síntomas. Entonces, ¿cómo abordarían el caso? Yo digo el inciso C. ¿Cuál es el inciso C? Ni existe el inciso C, ¿verdad? C de Cordero de Dios. Vámonos. Como tal, el El D de 10. paciente, chicos, no es portador de la mutación. Entonces, es lo que les decía hace un momento. O sea, es lanzar una moneda al aire. Como puedes tener el gen y te puede dar, como no lo tienes y no te da, o como lo tienes y sí te da. Entonces, no hay como tal ahorita pues no hay una manera exacta de abordar todos los casos. O sea, cada caso es muy particular. En este caso, pues no hay nada que hacer. O sea, prácticamente el riesgo que tiene para padecer cáncer de colon es el mismo riesgo que tenemos prácticamente todas las personas. Es de forma espontánea. O sea, puede que sí le dé, puede que nunca le dé. Entonces, pues no es propenso. No tiene la mutación heredada. Y por consecuente, tus hijos tal vez tampoco la tengan. Entonces,
Como ven, chicos, son casos realmente distintos cada uno. Sin embargo, aquí el meollo de los casos es, pues es buena la cirugía preventiva, es malo. No hay que tomar nunca a la ligera ningún caso porque cada caso va a ser siempre, 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 siempre distinto. Y pues he ahí de ustedes para que puedan hacer como tal un buen historial familiar, puedan como tal saber qué estudios de laboratorio pedir, qué estudios genéticos pedir, y que ustedes puedan tomar como tal o que puedan presentarle las mejores opciones al paciente y a final de cuentas ya que el paciente pues decida lo que más le convenga. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, para finalizar? Ok, No, entonces en Edmodo voy a poner como tal las preguntas, ya ustedes la responden pues con tiempo, en base a lo que ustedes como tal, como personalmente harían. Básicamente hay 3 posibilidades. Una, que te lo quites y que no te pueda dar. La otra es que te esperes y que tampoco te dé. Y la otra es que te esperes y después te dé. Entonces, pues ahora sí que ustedes como tal, personalmente, van a tomar la decisión, van a poner qué es lo que ustedes piensan al respecto, qué harían con su persona. Y pues es lo que voy a como tal ahorita a tomar. Y les voy a dejar también un video que es básicamente de Angelina Jolie, explicando un poco acerca de su decisión de por qué se quitó ambos senos. Entonces ya ustedes también lo ven con calma, lo analizan y si lo quieren tomar como de referencia para contestar la pregunta del foro, pues ya lo toman de referencia. Si no, no hay ningún problema. ¿Ok, chicos? Para mañana iniciamos con el penúltimo tema, que es la genética del desarrollo. Y el próximo lunes veríamos un poco de epidemiología, de genética. Y ya el martes como tal sería el repaso para el parcial. Creo que el examen va a ser el jueves de la próxima semana. Para que ya vayan estudiando con calma. ¿Cuándo? El examen como tal ya sería el próximo jueves, probablemente. Entonces prácticamente nos quedan 3 clases. La de mañana y la del lunes y el repaso del martes. ¿Ok? Bueno, entonces pues volvería... Maestra, Mande. entonces nada más vamos a decir en el modo o también en Grasp. En los 2, porfa. Ah, ok, es que la otra vez se me fue Nada la... más copias y pegas la respuesta. ¿Ok? Gracias. Pues vería entonces hasta mañana, chicos. Cuídense, Hasta mañana, gracias. no hagan lo que yo, no rompan la cuarentena. No se preocupe. Bye. Bye. Bye, gracias. Gracias, maestra. Hasta la próxima. Hasta mañana.